Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día jueves, vamos ya al espacio de la entrevista. Esta mañana vamos a hablar del tema del momento, seguridad pública, pero comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. Yo no he recibido ninguna comunicación de la Mara Salvatrucha para buscar diálogo y tampoco estamos dispuestos a dialogar con grupos criminales. Son las palabras del presidente de la República, Nayib Bukele, al negar que haya recibido algún tipo de comunicación con grupos criminales. Estas declaraciones las brindó en una conferencia de prensa otorgada en Casa Presidencial, en la que habló sobre las medidas que implementará en materia de seguridad junto con su equipo de gobierno. Sostiene que perseguirá a las personas que ayuden a financiar a los grupos criminales. Pero estamos claros que si no cortamos el financiamiento a los grupos delictivos, pues no vamos a lograr mucho. Mientras haya dinero en el lado de la criminalidad, pues va a haber criminalidad. La clave es que no haya dinero del lado de la criminalidad. Asegura además que mientras no se ataque a los de arriba, no se detendrá esta situación. También señala que las instituciones ya trabajan en este tema y que incluso pueden haber sorpresas. Claro, así que ya la Fiscalía, la CIPOL, la Inteligencia Militar, la OIE, están trabajando para capturar a los financistas. Es probable que tengamos sorpresas. Hoy, a partir de las 0 horas, han entrado en vigencia estas medidas que pretenden dar un golpe directo a las estructuras criminales que contribuyen a los niveles de inseguridad en los que se encuentra el país. Bukele además dijo que se reunirán con las compañías telefónicas para quitar la señal de los centros penales y evitar que reos tengan comunicación con el exterior. Entre otras medidas, Nayib Bukele anunció que pedirá a la Asamblea Legislativa la aprobación de $15 millones como recursos adicionales que serán destinados a la alimentación, combustible y municiones de los efectivos de la Policía Nacional Civil. Por lo tanto, dijo que como parte del reforzamiento de este cuerpo de seguridad, recibió 350 patrullas donadas por la Fundación Howard Buffett. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre este tema con diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. ¡Comenzamos! Mire, de hecho, el tema de seguridad pública, como les decíamos, sigue siendo el tema del momento. Tenemos algunas imágenes de lo que ha pasado en el transcurso de la madrugada. Se decía de que a las 0 horas de este día jueves comenzaba el despliegue de elementos de la policía y del ejército. Efectivamente, ahí tenemos la formación que se dio en el centro histórico con el inicio de este plan de seguridad que, como ya anunciaban hace un momento las autoridades de seguridad pública, va a comprender 12 municipios. En total son aproximadamente 5.500 elementos entre el ejército y la policía los que van a ser desplegados en estos municipios para intentar frenar el accionar de las pandillas. Esto es parte de lo que ha ocurrido y que ha sido cubierto por los equipos de Noticiero Hechos con el inicio de esta intervención en el centro histórico. De hecho, entre los municipios intervenidos se encuentran, según daban declaraciones las autoridades de seguridad, decían San Salvador, Apopa, decían también San Martín, señalaban también Santa Ana, San Miguel como parte, digamos, de las acciones que van a comprender este operativo de seguridad que forma parte ya del desarrollo de las acciones por parte de la administración Bukele. Y como les decíamos, esta mañana vamos a hablar sobre este tema. Tenemos con nosotros al general Mauricio Ernesto Vargas, diputado por el Partido Arena. General, buenos días, un gusto que nos acompañe y pues un gusto que esté con nosotros esta mañana. Gracias, Manuel, un saludo a la audiencia y aquí a la disposición tuya y de los televidentes para intercambiar visiones respecto al problema tremendo de la inseguridad que tiene nuestro querido país. El presidente de la República decía que el plan de seguridad a desarrollar se basa en 3 ejes, decía: control carcelario, atacar las finanzas de las pandillas y fortalecer a los cuerpos de seguridad. ¿Cómo ve usted, digamos, estos elementos que se han comenzado a dibujar a partir de las declaraciones que ha dado el presidente y de las acciones que han comenzado a implementar, en este caso, los personeros del Gabinete de Seguridad, ministro de la Defensa, ministro de Seguridad, director de Penales? Bueno, en primer término, hay que ratificar que la seguridad no tiene colores políticos, no tiene ideologías, y que extendemos la mano como partido político a poder apoyar desde la Asamblea Legislativa en las medidas que sean necesarias para la parte de la violencia. Eso tiene que quedar suficientemente claro. En lo que ya respecta a lo que se está planteando, yo creo que también hay que ser un poco crítico, pero crítico no de criticar, sino que crítico
deber ver de manera crítica los elementos que se nos presentan. Primero, se nos habla tú hablas y lo que se dijo en la televisión hablan de un plan, pero lo que se está presentando son medidas, son acciones propiamente tal. Se habla del control territorial, pero los elementos que componen el control territorial en un momento determinado, penales, extorsiones, fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, 12 municipios que se van a desarrollar, pero 12 municipios en los centros urbanos mayores, donde existe mayor movimiento de personas y mayor movimiento de comercio para el ataque a las extorsiones, como que hay algún grado de confusión entre control territorial y combate a la extorsión. Control territorial, los penales, sí tienen que ver indiscutiblemente, pero no son un elemento sustantivo del control de los territorios. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos cortando de los penales son las comunicaciones, los puestos de mando de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Pero esto no termina ahí, porque al usted cortarle los mandos mutan y se retoman en las calles. El Chapo Guzmán está preso en Nueva York, pero el cartel sigue funcionando. Mario Zambada, el Señor de los Cielos, Pablo Escobar está muerto, sin embargo, las organizaciones continúan caminando. Y los muertos, los homicidios se dan en los territorios y en los centros mayormente poblados. Esto es una visión crítica del aspecto, porque si no hay integralidad, son medidas, como ellos dicen, son acciones, pero y que en algo indiscutiblemente también que van a tener que dar su efecto, pero como no tienen una integralidad, van a tener que en un momento determinado tener un efecto limitado. Y las acciones en la parte de la inseguridad tienen que caminar con elementos de ser incrementales, ser graduales y ser continuos. El presidente decía que solo se ha dado a conocer un 10%, decía, de los elementos que conforman las acciones de seguridad y que el resto es información clasificada, y por eso decía que no aceptaba que se cuestionara el plan cuando decía que apenas se conocen algunos datos, que es lo que ha dado a conocer él y la gente que la está acompañando en esta cruzada, que sería en este caso el Gabinete de Seguridad. Es que es lógico, tiene todo el sentido lógico, lo tiene indiscutiblemente, y en esos conceptos tiene toda la razón del mundo, porque el problema no es que se den a conocer aspectos secretos, pero por ejemplo, cuando usted habla de la inseguridad, usted tiene que saber que tiene un problema complejo. ¿Cuál es la complejidad? Homicidios, desplazamientos, extorsiones, desaparecidos. Usted tiene 6, 7 elementos que hacen la complejidad y adicionalmente tiene lo que se llama la multicausalidad. Por tanto, al anunciar un plan no estamos pidiendo acciones concretas, estamos pidiendo la integralidad. Todo el mundo habla de la represión del delito y habla de la prevención del delito, factores indivisibles que tienen que caminar. Si se va a anunciar un plan, tienen que anunciarse cuáles son los ejes. Acuérdese que el plan El Salvador Seguro no dijo cómo se va a hacer, sino qué se va a hacer. Hablaron de 5 ejes, hablaron de 135 acciones, las más o menos las diagramaron sin decir el cómo. Igual acá que se está diciendo el qué. Yo felicito, sí, porque por primera vez comenzamos a hablar del control territorial, pero desde mi óptica, hablar que el control territorial lo van a comenzar a hacer con
el corte del financiamiento. El financiamiento no solo son las extorsiones, ahí hay lavado de dinero, ahí hay crimen organizado, ahí hay tráfico de personas, ahí hay una cantidad de elementos, la complejidad es altísima. Por tanto, la seguridad no se puede dar con simplismo. Nos va a pasar lo mismo que nos pasó con el gobierno anterior, que venían a hablar de, hemos bajado los homicidios en un 30%, como que era un chingolingo, que nos estaban dando datos y datos y datos y datos, pero solo estadísticas, que no se refleja la totalidad del problema. Sin embargo, estoy feliz, aunque no satisfecho, porque ya comenzamos a hablar del control territorial, pero no veo los sistemas integrados, que es una altísima necesidad en la situación del combate a la inseguridad. Exactamente. Bueno, el presidente decía algunos elementos importantes. Él señalaba, decía, cuando le preguntaban los periodistas sobre acciones que algunos consideraban que se estaban reciclando de proyectos de seguridad que se habían desarrollado en gobiernos anteriores, él decía de que habían muchas promesas en torno al tema de seguridad pública, pero la diferencia, decía, es que hoy sí se va a cumplir con esas promesas. Cuando hablaba, decía, por ejemplo, del tema de bloquear la comunicación desde los penales, él señalaba un aspecto puntual, decía, hasta ahora no hay un control total de la comunicación en los centros penales y es necesario, decía, que esto sea permanente. También señalaba que se creó un impuesto en materia de seguridad para, digamos, fortalecer a la policía, pero esto tampoco se hizo. Y él decía, si esto se hubiera hecho tal y como se prometió, los policías no tendrían la necesidad de que se les compre botas. Decía, no tendríamos la necesidad de comprarles uniformes y no tendríamos puestos de policía en las condiciones en las que están. Entonces él decía, la diferencia entre las acciones que se tomaron anteriormente y las que se van a tomar hoy es que efectivamente se va a cumplir lo que se está diciendo y lo que se está prometiendo. ¿Cómo podríamos, digamos, explicarnos esto ante lo que está diciendo el presidente? ¿Tiene razón cuando él dice que se prometió mucho y se ha hecho poco en materia de seguridad, de acciones que se iban a tomar, como por ejemplo el tema del uso del impuesto a la telefonía? Nosotros hemos sido críticos durante 4 años y se nos ha golpeado y se nos han tirado piedras realmente, porque permanentemente hemos dicho que la falta del control del territorio era un elemento sustantivo que debería de tener. El uso del impuesto de la seguridad y los grandes contribuyentes tendría que ser destinado específicamente a los elementos propios de seguridad. Pongo un caso que lo menciono a cada rato y lo vuelvo a repetir. En una distribución, creo que fue el 2016, se entregó $1 millón para la construcción del Megatec de Apopa, de la contribución especial. No está ni el millón ni está el Megatec. Entonces tiene razón el señor presidente al estar hablando de esto. Tiene razón cuando hicieron huertos caseros, cuando hicieron trabajos de recarpeteo a través de Fovial, cuando hicieron programas de Injuve, que no se sabe qué pasaba, el INDES, el señor vicepresidente en ese entonces andaba inaugurando, remodelando estadios con la contribución de la seguridad y era ganando adeptos. Mire, yo sí quiero decirle al señor presidente, tiene que revisar bien qué es el diagnóstico, tiene que desarrollarse situacionalmente cómo se recibe la seguridad. General, y solo quiero terminar porque me interesa. Nosotros tenemos reportes donde prácticamente es contrario a lo que se nos está diciendo ahora. Nosotros tenemos todos los reportes de seguridad y de todas las mediciones que se han hecho en los penales, y tenemos datos escritos, ahí están en la asamblea, donde se nos hablaba más o menos que andábamos cerca del 90% del control de las comunicaciones. Pero aquí se nos dice que el 80% es falencia. Y los datos que nosotros tenemos, que son registros ya de CIGED, de las compañías telefónicas
y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con la Dirección de Centros Penales. Esto es grave, porque se ha mentido y alguien está mintiendo en esa situación. Y si alguien está mintiendo en esa situación, hay que ponerlo con claridad, con especificidad, porque, amigos, andamos cerca de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. La pérdida de una vida, es un drama humano. No digamos 60, no digamos que ya estamos en 14, pero tú querías preguntar algo y yo... Exactamente, el punto es el siguiente. ¿Considera usted que se ha visto, digamos, hasta cierto punto, digamos, un tanto romántica la forma de combatir la criminalidad? Porque yo no me imagino a delincuentes, a pandilleros, trabajando en huertos. O no me los imagino, por ejemplo, trabajando en programas de reinserción que hasta cierto punto, digamos, serían, digamos, para prevenir que jóvenes ingresen a pandillas, pero no para ya de delincuentes consumados, que están, digamos, presos y que están con digamos, una cadenía de homicidios en sus espaldas. Mire, Entonces, lo que pasaba, yo no lo vería romántico, yo lo que lo veo es más que todo que ellos no lo han hecho con rigor académico. Y pongo el caso, prevención que no previene nada, o prevención de lo que ya pasó. Eso no sirve. ¿Qué es lo que sucedió con el gobierno anterior? Uno, el control territorial nunca quiso aceptarlo. Dos, la contribución de la seguridad se distribuía de dedo. Y yo me atrevería a decir que por ahí hay algunos indicios de corrupción en el manejo de esas situaciones. Usted tiene los brazaletes, usted tiene una serie de compras medio chabeleadas y una serie de cosas, pero le pongo, ¿de dónde sacaron ellos el criterio de prevención? El criterio de prevención lo sacaron sociológicamente de los investigadores de la salud, que para evitar el dengue hay que fumigar para que se muera el zancudo. Ahí están previniendo, sí están previniendo el Zika. Que para que usted nace, que le pongan a los 12 meses una vacuna contra una enfermedad y a los 12 años contra otra, contra 3 enfermedades, y una vacuna polivalente y una serie de cosas, que entonces ellos creen que así como se previene en salud, así se previene en seguridad. Y hacían casas comunales. Las casas comunales para hacer lo que se llama la integración de la comunidad de los territorios en el desarrollo, pero las casas comunales sirven para fiestas de 15 años, para velorios, para casamientos, para que llegue el pastor a dar su mensaje el fin de semana, y no para que se busque la integración. La prevención en rigor académico actual habla de integre los territorios al desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted entra a un desarrollo, entran lo que se llaman las unidades de intervención social, salud, educación, trabajo, agua, luz eléctrica, a cortar esa marginalidad. Las casas comunales sirven para que la comunidad se integre y plantee su propio desarrollo a las personas. Pero acá se caminó a la inversa. Se gastaron 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares fue lo que se gastó. ¿Y qué tenemos? Tenemos prácticamente una desesperanza. Tenemos la inseguridad trasladándose en buses todos los días y en las colonias, en barrios. Tenemos el control de los territorios en manos de los pandilleros. Por tanto, yo sí invitaría a las autoridades de seguridad, hay que revisar las estrategias. 1, 2, hay que hacer una reingeniería de planes. No se puede estar caminando por el olfato. Tienen que haber planes, no acciones. Porque estas acciones que vimos anoche son las mismas que vimos en el desplazamiento en el centro histórico. ¿Se acuerda que pusieron tanquetas, claro, pasaron aviones, hicieron todo lo que usted quisiera, la artillería, la caballería, todo estaba ahí, y en El Salvador del Mundo habían tanquetas por todos lados? Ok, que no vaya a ser flor de un día o el galán de noche, ¿verdad?
que dentro de 4 o 5 días, hoy hay 6.000 personas, 6.000 personas en 12 municipios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo? La pregunta es, ¿cuáles son los medidores de impacto para ir corrigiendo en el camino? ¿Dónde está el acompañamiento? Solo la represión o solo la prevención no nos resuelven el problema. Represión del delito, no linchar delincuentes, y prevención son vinculantes. Ni uno ni el otro por sí mismo no resuelven el problema, y ya tuvimos cuando se tuvo la mano dura, la mano súper dura, con el gobierno anterior la mano ultra dura. ¿Y qué tenemos? Pero ¿por qué? Una de las interrogantes que surge es ¿por qué fracasaron tantos planes de seguridad que hemos visto? Bueno, ya decía el general, hemos visto la mano dura, la mano súper dura, la mano amiga, la mano blandita, todo tipo de manos, y al final tenemos el mismo problema. La gente sigue sintiéndose insegura en las colonias, el ciudadano que aborde el bus tiene miedo que lo asalten, mucha gente dice, mire, yo tengo que salir temprano y tengo que ir a ver si no están los pandilleros en la esquina, porque de pronto pues esto puede significar peligro para mí y para mis hijos. Estas son de las interrogantes que están ahí sobre la mesa al hablar de seguridad pública. Se integra en nuestra conversación esta mañana Raúl Beltrán Bonilla, diputado por Concertación Nacional. Raúl, le hago la pregunta a usted rápidamente. ¿Por qué considera usted que han fracasado tantos planes de seguridad? Y bueno, ahora la situación es, venimos de fracaso en fracaso, de tanto ensayo y que al final se ha convertido en errores que han costado miles de millones de dólares a los salvadoreños y no hay un resultado. Y ahora vemos, digamos, el inicio de acciones que obviamente es normal que haya un poco de escepticismo cuando se habla de combatir un problema que ha estado siendo parte de la vida de los ciudadanos todos los días. Cómo no, gracias Manuelito, buenos días amigos televidentes, buenos días general. Escuchando con atención la intervención del general Vargas, aquí nada más se llegó a una conclusión. Los regímenes de corte socialista les interesa atomizar el pensamiento del ciudadano. Aquí se vendió una época de terror, no solo mediático, sino real en las comunidades, un control territorial de pandillas que existe, que mutaron, que mejoraron, que progresaron, que desarrollaron. Y los primeros responsables son la tregua en los últimos 5 o 6 años. Ahí hay una responsabilidad directa que permitió el crecimiento en los penales del aspecto delincuencial, operacional, no solo dentro, sino fuera de los penales. Yo escuchaba al señor presidente Bukele decir que las telefonías no estaban colaborando. Hace años se nos vendió la idea de que ya vamos a cortar la señal, ya se va a cortar la señal. Y la única forma de cortar la señal de los penales era suspender el accionar técnico de las torres telefónicas de las diferentes compañías, que incluso afectaron comunidades enteras, que les cortaron la comunicación. Entonces se había venido mintiendo, lo decía el general Vargas con mucha propiedad. El impuesto de la telefonía, ¿para qué sirvió? Si acabamos de tener una discusión que se habían reservado 23 millones y unos fueron, como decía el general, a parar al Fovial. Bueno, y que no seguimos pagando el impuesto de guerra del combustible para darle la alimentación necesaria a estas estructuras que trabajan las carreteras. Entonces, todas esas cosas se vienen arrastrando del régimen que se fue o de los gobiernos que se fueron. Por un lado, la operatividad. Hay un accionar, y mi general lo conoce en el aspecto militar estratégico, en la movilidad del terreno. ¿Usted prefiere reaccionar o accionar? Si usted tiene el poder, si usted tiene el control, si tiene las armas, si tiene los hombres, si tiene los vehículos, ¿usted va a reaccionar o va a accionar siendo el responsable de la seguridad de un país? Los militares lo saben, van a accionar de inmediato para neutralizar la labor de inteligencia, la labor de penetración en los territorios, pero aquí ¿qué hubo? Nada. Si usted va, por ejemplo, a los alrededores de San Salvador, tienen control. Me pasó la experiencia, tuve la experiencia el domingo en una de las comunidades, en uno de los municipios del Departamento de la Libertad, entramos con la campaña de fumigación. Los muchachos de ahí voluntariosos nos ayudaron, todo, porque era para el beneficio de ellos. Pero ¿qué teníamos a la par del vehículo cuando yo salí? Un niñito que le digo tiene más cuerpo una criatura de 10 años. Estaba con su teléfono comunicándose. Vato, aquí estamos, la placa tal, y ya nos vemos, digo, y salimos. A 2 cuadras estaba el otro poste. Es decir, ¿y dónde estaba la autoridad? ¿Dónde estaba el ejército? Mire, si aquí se enojaron, Mauricio, sí o no. El ejército que salga a operaciones de calle, uy, Dios me relibre.
¿Recordamos eso? Se oponían a que el ejército saliera. Entonces, hoy estas cosas, sí, en lo personal me alegran, qué bueno la operatividad, pero no avise, hombre. Vamos a llegar a 19 municipios y vamos a llegar con las ambulancias, las anunciadoras, las nenas del grupo Caña. No, hombre, déjese ir con la operatividad. Es decir, tenemos que ser pragmáticos en esto. Ya no se puede, Manuel, usted lo decía. La gente sale, la mamá se queda esperando al hijo, no sabe si va a regresar. Mire el caso de esta criatura carbonizada en Armenia. ¿Cómo es posible? Es decir, pasamos ya no al nivel de salvajismo y de las bestias, con perdón de las bestias. Aquí se desnaturalizó el ambiente, perdimos la moral, perdimos realmente el valor y hoy todo el mundo atomizado, pero son regímenes de terror. Pero la pregunta es, y sigo insistiendo en esto, ¿dónde están las fallas de los planes de seguridad? Las fallas están en que la gente que ha manejado la seguridad por muchos años, no estamos criticando esto que tiene 17, 18 días. Estamos hablando de la inseguridad, estamos hablando de la violencia, no estamos atacando gobiernos. Dije, la inseguridad no tiene banderas ni ideologías, nos afecta a todos. La gente que han puesto sabe poco de seguridad y lo poco que saben es equivocado. Tenemos 23.000 homicidios acumulados. Tenemos 295.000 desplazados. Tenemos un costo en billones de dólares en la economía del país. El problema de la inseguridad es complejo y multicausal. Tiene que tener sistemas integrados de seguridad pública, seguridad ciudadana, criminología. Raúl acaba de plantear la Fuerza Armada, la Policía Urbana, la Policía Rural, cada una de ellas tiene su principio de empleo. No se le puede desnaturalizar haciéndole agregaciones que la hacen ineficiente en sus resultados. Hay que controlar. Hay que tener auditorías de proceso para evitar que sucedan problemas. Hay que quitar los excesos de fuerza. Hay que quitar de la mente que hay que linchar a la persona. Hay que quitar de la mente que hay que llenar las cárceles. No se trata de eso. Se trata del estricto cumplimiento de la ley. Pero ¿qué sucede? A mí me encanta ver la forma en que están iniciando las acciones, las medidas, no un plan. Y hago un análisis crítico de ellas porque nos va a pasar lo mismo que nos pasó. La ilusión se volvió en frustración, la ilusión se vuelve en desesperanza porque hacemos cosas muy aisladas, Manuel. Y tú planteas, no, aquí vino Giuliani, nos dejó un plan en el cual yo tuve la oportunidad de leerlo y de compartir algunas entrevistas con él. Escudo Tecla en Santa Tecla tiene todo un contexto de Giuliani. Tiene un alto control de eficiencia de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana. Santa Tecla en este momento, sí o no. Los hechos son los hechos. No importa desde la visión que se vea o que se perciba. Santa Tecla tiene un esquema que es una porción del sistema integrado de seguridad pública y ciudadana. Si usted va a meter gente al centro histórico, las extorsiones no se atacan como con el increíble Hulk, que tiene el gran cuerpo, pero que tiene un cerebro chiquito. No, ahí tiene que haber mucha información, mucha inteligencia, mucha gente encubierta y mucha tecnología. Porque así usted llega a golpear directamente el núcleo.
La Fuerza Armada debería estar siendo empleada en el área rural, con su principio de empleo, con sus objetivos específicos, con su despliegue, y la policía urbana debería de tener también su principio de empleo. Nosotros, lastimosamente, hay que revisar la academia. Ahí tenemos profesionales policías, pero no tenemos policías profesionales. ¿Cómo se le ocurre a usted que en la situación actual viene un psicólogo, entra a la parte media de la estructura de la academia y ya llega a comandar todas las unidades operativas y sigue ascendiendo para arriba solo con el conocimiento profesional de una carrera liberal, no de seguridad? Estos son los factores. Han venido, usted acuérdese de la mano dura, la mano super dura, la mano ultra dura, lo que usted habló, la mano amiga. Todo esto fueron recursos que yo le llamaría, fueron exposiciones mediáticas utilizando una serie de artificios que nos vendían ilusión. Hicieron competencia con la Eureka, nos vendieron cielos falsos y en un momento dado vino la frustración. Yo he sido un crítico muy duro del accionar. Los resultados nos lo están diciendo y sigo diciendo, al inicio tenemos que hacer un alto en el camino, un mini diagnóstico, revisando las estrategias. Esa estrategia que ellos llamaron de prevención, que no previno nada, fue la inversión más ineficiente que yo vi en la historia y en la edad que tengo. Una cantidad de dinero que fue un asistencialismo a los violentos de la zona, porque ahí paga el que vende churros, el que vende paletas, el que vende sorbetes. Cuando usted entra, apaga las luces 2 veces, porque si no, tiene problemas. El control hay doble finanza, hay doble seguridad, hay toda una serie de cosas. Entonces usted dice, ¿por qué? Porque no hemos querido. Señores, dejemos los celos personales, los planes individuales, dejemos los celos institucionales, integrémonos, fiscalía, policía, medicina legal, Fuerza Armada, que son los que hacen el acercamiento al delito. Coordinemos e integremos con los jueces. ¿De qué sirve que agarremos 90 personas si al individualizar el caso solo logro individualizar entre 4 y 5 y salen 85? No sirve absolutamente de nada, porque no hay una judicialización no podemos llevar a instrucción los casos precisamente. Esas son las falencias y lo que he mencionado a las autoridades de seguridad en este momento es para que sepan escuchar. No maten al mensajero por el contenido del mensaje, aprendan a oír, rodéense de personas que realmente conocen del tema, tienen la experiencia. Ahí está el plan de Giuliani. Agarren lo del plan El Salvador Seguro, lo que sirva, agárrenlo, y lo que crean que no, háganlo a un lado. Pero démosle continuidad, no estemos cambiando cada 5 años, que es lo que nos tiene en el subdesarrollo y en el retroceso que tenemos. Exactamente. Bueno, vamos a contextualizar algunos puntos. Rudolph Giuliani, él fue alcalde de la ciudad de Nueva York, logró bajar el crimen y recordaremos que él presentó pues un plan que fue financiado por la empresa privada y que lo presentó y que en determinado momento el sector privado que había financiado decía no se tomó en cuenta lo que él había dicho. Además, el general decía que hay elementos de seguridad que son pues profesionales que han entrado a mandos de la policía que en determinado momento pues se encuentran con una situación en la que es una encrucijada porque no saben qué hacer ya a la hora de trabajar. Le vamos a agregar otro elemento importante, la necesidad de trabajo
convierte, digamos, a la policía también en una fuente para los bachilleres, gente que tal vez nunca ha manipulado un arma en su vida y que no tiene vocación para trabajar en seguridad pública, entra a la policía porque no encuentra un empleo. Y esa es otra situación que se pone, digamos, en perspectiva a la hora de poner a esta gente a patrullar y a que vaya al campo a arriesgar la vida. Hemos visto cuántos elementos de la policía pues han muerto en situaciones en las que, digamos, se atenta contra ellos y contra su familia. Y muchas veces son bachilleres que salieron de los diferentes institutos del país, se metieron a la academia porque no encontraban empleo. Cuando regresemos vamos a poner en perspectiva otros elementos de seguridad pública, porque es importante que hablemos y que discutamos todas las aristas que tiene este tema que, bueno, afecta a El Salvador en general. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista hablamos de seguridad pública. También ponemos en contexto que la madrugada de ese día jueves comenzaron las acciones en materia de seguridad. De hecho, ya tuvimos una conferencia a las 5:30 de la mañana en la que hablaba el ministro de la Defensa, el ministro de Justicia y Seguridad, el director de la Policía, el director de Penales, sobre las acciones que van a implementar, decían ellos, en 12 municipios. Hablaban de un despliegue de 5.300 elementos de la Policía y del Ejército como parte ya de las acciones para intentar frenar la criminalidad en el país. General, usted nos decía que tiene una frase que tenemos que tomar en cuenta en ese análisis que estamos haciendo esta mañana. Bueno, primero es para hacer conciencia por qué la pasión de este problema. Dije primero por su complejidad, pero se fija en una frase lapidaria que dice: no hay seguridad sin desarrollo y no hay desarrollo sin seguridad. ¿Cuál es el problema del país? La inseguridad. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto de ello? Falta de empleo, no hay para invertir en los hospitales, en las escuelas, no hay para la agricultura, porque no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay nuevas fuentes de trabajo, no tenemos la captación de inversión externa porque no somos atractivos por la inseguridad. Por tanto, decirles, amigos, me alegra el accionar, me preocupa el sistema integrado. Queremos extender la mano al pueblo salvadoreño y al gobierno del presidente constitucional de nuestro país. Va a tener todo nuestro apoyo, pero esto no quiere decir que vamos a ser condescendientes en todas las cosas. Vamos a lo que no estemos de acuerdo, los disensos, con un respeto muy grande, decirles: necesitamos una integralidad, necesitamos un tratamiento que sea consecuente. Ahí está el plan de Giuliani, ahí está el plan El Salvador Seguro, dije reingeniería de planes, pero antes revisemos las estrategias, ese mini diagnóstico de cómo han funcionado las estrategias. Hasta ahora dije, lo que se ha invertido es demasiado para los resultados que se tienen, y en ese sentido esperaría que no se olviden de lo que comencé diciendo. No hay seguridad sin desarrollo y no hay desarrollo sin seguridad. Analicemos un poco la historia de la Policía Nacional Civil. La policía nace de los acuerdos de paz, nace, digamos, como una estructura que iba a garantizar con una visión diferente, con una filosofía diferente, la seguridad en El Salvador. ¿Qué ha pasado en estos años en los que la policía ha estado funcionando? La seguridad ha sido, digamos, escasa, los problemas para el país han sido muchos: homicidios, extorsiones, accionar de pandillas, desplazamientos, todo lo que señalaba ya en determinado momento el general Vargas. Pero, ¿qué es lo que ha pasado, Raúl, desde su punto de vista, con la policía? ¿En qué punto se desnaturalizó? Hemos pasado, digamos, por 4 gobiernos del Partido Arena, 2 gobiernos del FMLN, que han estado controlando también a la Policía Nacional Civil como parte de, digamos, de la estructura creada para garantizar la seguridad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde nos perdimos? ¿Cómo no? Manuelito, cuando analizamos los 28 años que han pasado, el general Vargas fue signatario de los acuerdos de paz. No se previeron algunas cosas que 27 años después han ocurrido con la policía.
Una ley, por ejemplo, que no se ordenó desde un inicio en el sentido, por ejemplo, de los mandos, de los ascensos. Los dos gobiernos que se acaban de ir pasaron sin ascender a la oficialidad superior. Se hizo un tapón. Ahí hay un tapón, un nudo gordiano que la Asamblea lo ha ido deshaciendo poquito a poco sin haber tenido nosotros la intención de hacerlo. O como dice el Chavo, sin querer queriendo. Y se espera que se logre hoy y se ordene todo esto. La policía desde sus inicios, ¿qué pasó? La izquierda le metió gol a la derecha. Cada quien iba a su cuota, el ejército y los desmovilizados de la guerrilla, una cuota. Pero de la sociedad misma, los cuadros que se metieron, los que se incorporaron como agentes, eran en su inmensa mayoría militantes de la izquierda, militantes del frente. Está bien, se formó la estructura y gloria a Dios, como dicen, pues ya teníamos academia, ya teníamos policía. El problema de las pandillas, ¿cómo comienza? Comienza precisamente en el segundo gobierno de Arena. Los muchachos del Liceo Centroamericano contra los del Rubén Darío, Colegio de Resisten, tirándose piedras en la calle por el Mercado Cuartel. Ahí comienza todo esto y va creciendo y va mutando. ¿Qué es lo que sucede con la policía? Que cuando llega el FMLN, entonces ya hay un plan determinado. Yo recuerdo que con los regímenes de la derecha, los mandos militares del FMLN estaban en las cúpulas. Tenían los inspectores, los comisionados, estaban en la cúpula y se repartían el poder operativo. Este problema de la extorsión, de las maras, comienza, pongámosle 15 años, 17, 18 años, en los últimos 2 años del gobierno de Francisco Flores, que precisamente se inaugura la mano dura aquí en Liberia. Sí. ¿Qué sucede entonces después? Que aparecen mandos y estructuras de la izquierda, encabezadas por Zaira Navas, que comienza a acusar, siendo inspectora de la policía, comienza a acusar a los mandos militares dentro de la policía, o sea, la cuota del ejército, que eran narcotraficantes, y así los van apartando, es decir, se desnaturaliza la operatividad. Eso es lo que ocurre realmente al interior de la policía. Pleitos internos, hoy para trastocar, para volver entonces a la operatividad de todos estos mandos de manera colectiva, el señor director Arriaza Chicas, que lo conozco perfectamente por su trabajo como un oficial de alto calibre, hombre de campo, es decir, tendrá que hacer toda esta reingeniería, como decía el general Vargas, todos al mismo cuchumbo, todos al mismo cuchubal y todos a trabajar por la seguridad. Antes no, vea, los mandos superiores acaban de pasar en carros de primer mundo, con sus vehículos de seguidores, y así que, y el agente, el raso, a pie en el bus y que le peguen su cuetazo porque lo detectaron que era policía, y todas estas cosas han venido ocurriendo. Entonces aquí, hacer lo mismo todos los días, que se va a tener el mismo resultado todos los días. Esa es la diferencia, y ojalá hoy con este plan operativo, 5.000 hombres. Me decía un experto, Mauricio y Manuelito, con 1.400 hombres, 100 por departamento, 50 dentro y 50 afuera, bien armados, bien pertrechados, con tremenda movilidad, señores, se arregla el problema. Porque de estos 16 municipios, segurito, la labor de inteligencia que tienen las pandillas, que no hay que menospreciarlo, se fueron ayer, porque ellos tienen, y Mauricio lo sabe, el movimiento en el terreno, ellos tienen capacidad para ponerle 1.000 hombres en el centro de San Salvador en cuestión de media hora. Agarran el transporte colectivo, vienen con su teléfono, es decir, tienen toda una estructura que no es que digo que sea imposible, que sea difícil, no, simplemente hay que ponerle diente. Tú planteas otro problema que hay que abordar y que es parte integral del combate a la violencia. La Policía Nacional Civil nace con fallas de origen. 27 años después, no se ha tenido la visión, la voluntad política o el conocimiento para poder haber ido corrigiendo en 27 años porque eso es lo que se podía hacer en ese momento. Acuérdate bien, se suprimen de tajo los cuerpos de seguridad pública, en la reforma constitucional se suprime el servicio territorial y una policía que comienza a producir una cantidad de personas comienza a tomar el mando. O sea, que definitivamente error garrafal que se cometió en ese momento y del cual asumo la parte que me corresponde como firmante y como implementador de los acuerdos.
Se quiso hacer una policía para suizos cuando estamos realmente en El Salvador. Aquí definitivamente Raúl está planteando la parte operativa, funcional. Yo te quiero decir, el estructural funcionalismo de la Policía Nacional Civil no ha demostrado que no da, porque no hay en la división del trabajo, en función de administración se dice que las funciones del trabajo son la vertical de autoridad y la horizontal de coordinación y de integración. No es militarismo, es la teoría administrativa. Pero ese es el tabú con el que la han manejado, con lo que la vendieron. ¿Qué es lo que sucede, Raúl? ¿Qué es lo que pasa? Que allí todo el mundo pide fe en lo que él dice. Usted tenía al ministro Landaverde y a Howard Cotto, que al contrario de lo que estamos viendo ahora, que andan en funciones operativas, ellos andaban en la mañana en conferencia de prensa, a media mañana en las televisoras, al mediodía en las radios, a las 4 de la tarde nunca fueron al terreno. En el té, a las 4. Nunca fueron al terreno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 27 años después, no se corrigió. Otra tarea, señores miembros del Gabinete de Seguridad, tiene que revisarse la ley orgánica de la Policía Nacional Civil a la mayor brevedad posible para hacerla funcional de acuerdo a nuestro sistema que tenemos. Revisar la Academia Nacional de Seguridad Pública y en el Ministerio operativamente revisar las estrategias que se llaman de prevención y que hoy hay que hacer la inclusión de los territorios al desarrollo y de la población al desarrollo, integrarla con la represión del delito. Me preocupa realmente y eso sí lo veo un poco populista, están cerrando penales con hacinamientos que tenemos actualmente, que sí se ha disminuido, andamos como el 100 y pico y venimos como del 400, cerramos penales y los pasamos para el otro lado donde están, vamos a regresar al mismo punto. Está bien, hay que quitarlos, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo las condiciones están para ello? Decirles y reiterar nuevamente a la audiencia que en nosotros como diputados van a encontrar el apoyo para lo que se tenga que desarrollar, pero que ya no vamos a asumir responsabilidades por algo que no implementamos. Durante 4 años, lo que hemos platicado ahora se ha venido diciendo, no se ha querido escuchar. Se politizó la Policía Nacional Civil y actualmente usted vea lo que sucedió en la parte anterior. Raúl lo graficó de una manera, pero clara. ¿Qué es lo que sucedió? Llegaron nada más a insertar la partidocracia en la seguridad pública, pecado mortal. Y si anteriormente se hizo, también es pecado mortal. Aquí no estamos, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de la necesidad del país. Al salir a la calle no diferencia si sos periodista, si sos diputado, si sos de izquierda, de derecha, del norte, del centro, del sur, nos afecta absolutamente a todos y este es el momento de hacer las correcciones necesarias. Nosotros en el PCN, Manuel, para terminar, somos claros y contestos. Las acciones del señor presidente y de su gabinete que sean congruentes para el beneficio de la población, no vamos a vacilar en levantar la mano. Con todo respeto. Cuando creamos que no es conveniente para los intereses del ciudadano, nos vamos a abstener, vamos a platicar, es decir, a encontrar un destino en común. Y solo quiero pedirles, miren señores, si los programas de los gobiernos anteriores dejaron algo bueno, ocúpenlo. No queramos trastocar, esto no me parece, yo lo corto de golpe y porrazo porque aquí se aplica aquella filosofía popular. No hay libro malo que no tenga algo bueno. Para el bien del país, para el bien de la seguridad
especialmente de los sectores más desprotegidos que claman un país con ley y el orden, por la razón o por la fuerza. Muy bien, bueno, vamos a concluir el espacio de la entrevista esta mañana. Obviamente hay un reto puesto también para los diputados. El presidente ya solicitó 2.8 millones que le dieron ustedes para comprar uniformes y para comprar botas. Inmediatamente se aprobó. Exactamente, y ahora está diciendo que pues quiere 15 millones más para fortalecer el tema de la alimentación y sacar a los policías de las condiciones y a los elementos de las Fuerzas Armadas y en las condiciones en las que están. Seguramente ya dentro de poco van a recibir ustedes la petición. Había un fondo de 23 millones. Estamos dispuestos a apoyar, pero estos elementos, yo no soy facilón, ni muevo la colita antes de que me inviten. Pero sí quiero decirles algo. No es posible que no se haga una investigación sobre los 5.000 millones de dólares que se dieron en estos periodos, cuando tú, ¿de qué acabas de hablar? 2.8 millones para uniformes y botas, dijiste. Sí. Alimentación, acabar de 15 millones para fortalecimiento de la Policía Nacional Civil. Eso está en el presupuesto general del 2019, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que un gasto corriente no esté proyectado ni planificado? Y si se planificó y se usó para otra cosa, ¿quién lo autorizó? ¿Por qué se hizo eso? No pueden seguirse jugando con la seguridad de los salvadoreños, porque ya estamos hartos de la inseguridad. No estamos seguros a ninguna hora y en todo lugar. Hay inseguridad en nuestro querido El Salvador. Le deseamos la mejor a las autoridades de seguridad y que por favor sepan escuchar. Abramos el pensamiento. La mente es como un paracaídas. Si no se abre, no sirve. Por tanto, esperamos que sepan escuchar y que en nosotros van a encontrar la mayor colaboración, Raúl lo dijo, en lo que realmente, no en caprichos, no en ocurrencias, sino que en medidas realmente que tengan una sustanciación y una justificación correcta. Muy bien, bueno, concluimos nosotros el espacio de la entrevista. Agradecemos a nuestros invitados, Raúl Beltrán Bonilla, diputado por el PCN, y también al general Mauricio Ernesto Vargas, diputado por el Partido Arena. El tema de hoy sigue siendo el de la seguridad. Seguramente en el transcurso de lo que queda de Noticiero Hechos correspondiente ese día jueves vamos a hablar de nuevos elementos que van surgiendo sobre pues estas acciones que han comenzado la madrugada de este jueves con el despliegue de elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército. Vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos más información para usted.